hablar sobre las distintas clases de violencia de género. ¿Por qué vamos a analizarlas? Bueno, porque sabemos que hay una reforma del año pasado, septiembre del año pasado, donde se incluyeron, si no me equivoco, dos nuevos delitos o dos nuevas formas de violencia contra la mujer, y por eso hemos traído a la especialista, a la doctora Elisa Bencomo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Gracias por la invitación. Feliz porque estás aquí. Bueno, el tiempo es corto, parece mentira, ¿no? Decimos que no tenemos media hora, pero se nos va volando. Vamos a hablar de las distintas clases de violencia contra la mujer. Ok, empezamos. Gracias a la reforma que se realizó en 16 de noviembre del 2021, surgieron 4 tipos de delitos adicionales a todos los anteriores que teníamos. Está la violencia informática, que anteriormente no era viable o no se podía subsumir en la conducta del agresor. Está la violencia que ahora lo vemos de otro tipo de vista, la multicausal. Está la violencia ginecológica, que antes no existía, sino que se desviaba por la obstétrica. Y está la violencia política. Son tipos de violencia que no estaban anteriormente. Obviamente, el catálogo de tipos de delitos que existen de violencia contra la mujer son demasiados. Está la violencia psicológica, la violencia física, la violencia mediática, la violencia sexual, la violencia generalmente contra los niños, que ahora es abuso sexual. Está la violencia vicaria, que es esta violencia que en vez de atacar directamente a la persona, ataca a sus descendientes. Entonces es un catálogo bastante amplio donde podemos actualmente subsumir la conducta del sujeto activo. ¿Qué nos da esta reforma? Y muy merecida esta reforma, muy ampliamente estudiada y nos beneficia. Anteriormente nos teníamos que remitir, por ejemplo, en el caso de la violencia física, nos teníamos que remitir al Código Penal. ¿Para qué? Para ver cuáles eran las sanciones penales que nos establecían. Actualmente ya no. La misma ley te dice cuál es la violencia física y qué tipo de pena acarrean esos delitos. ¿Qué ocurre también con la violencia psicológica? La violencia psicológica anteriormente necesitaba ciertos requisitos muy a la ligera. Actualmente la violencia psicológica con un informe médico, obviamente tú la puedes demostrar y con ciertos requisitos que te establece la ley. La violencia física, anteriormente se pedía un certificado médico, pero este certificado médico debía ser convalidado por un médico forense. ¿Qué nos trae de novedoso la nueva ley? Te dice que ahora la violencia física basta con que te lo confronte un médico, que te haga el respectivo informe médico y no es necesario conformarlo con un médico forense. Es un avance. ¿Por qué? Porque es un avance. Porque tenemos mujeres que son violentadas físicamente en sitios donde obviamente por las necesidades que todos sabemos, no está un médico forense activo y puede obviamente acudir a cualquier médico y este médico le tiene que expedir un informe médico. Porque de hecho pueden hasta desaparecer las lesiones, ¿no? Claro. Mientras acude a la ciudad para hacerse ese examen. Imagínense en un pueblo donde no exista esto, cualquier médico, lo dice la ley, cualquier médico, eso sí, tiene que cumplir con los requisitos de ley porque si no también incurriría en una violencia institucional por parte de la persona o el órgano de salud que lo está haciendo. Háblame de la violencia vicaria. Mire, doctora, actualmente se está ventilando mucho la violencia vicaria. Es una forma de violencia que se genera a los descendientes con este rencor hacia la persona que supuestamente quiere agredir. Existe la pareja, existe el sujeto activo y en vez de agredir a la persona sabe que agrediendo a los hijos le causa un dolor y un sufrimiento. Obviamente hemos visto muchos casos en donde el sujeto activo violenta a los hijos, le realiza no solamente violencia psicológica, sino inclusive hasta la muerte. Entonces también estaríamos ante un delito contemplado en la ley de protección. Por supuesto, hay un concurso de delitos porque obviamente anteriormente se enfocaban directamente en la mujer. Ahora no, si la mujer obviamente existe o resiste una parte, el hombre ¿qué hace? Para
para dejar en silencio esas acciones que puede hacer la mujer, arremete contra los hijos, arremete contra los hijos de manera insostenible, que concurre un delito penal, y aparte de eso, obviamente hay una residencia. Entonces es un tema muy que hay que tratar, porque todos estos casos que estamos viendo en las redes, como lo pueden ver, que el hombre ataca a los hijos, que el hombre golpea a los hijos, ¿es producto de qué? Es producto de que sabe que el daño psicológico y el daño físico, que ya no le hace efecto a la mujer, obviamente le va a hacer a los hijos. Entonces esto está ocurriendo, doctores, y esto es un tema que hay que de verdad ponderarlo y estudiarlo y establecerlo. Para eso están los detonantes, para eso está el violentómetro que anteriormente se mencionaba, porque no puedo esperar de que ocurran varias fases para llegar al momento de que agredan a mis hijos. Entonces esta violencia vicaria también es sancionada y también se está pidiendo indemnización. La ley de la reforma establece muchas indemnizaciones que anteriormente hablaban de multa. Ahora lo novedoso es que ahora es según el impuesto del Banco Central de Venezuela. O sea, incrementar la violencia patrimonial y la violencia económica es novedosa en el sentido de que se dan en 4 supuestos. Anteriormente las mujeres quedaban desasistidas cuando se separaban del cónyuge. Anteriormente las mujeres, si no tenían un documento o un papel que acreditaba que mantuvo una relación, no podían ejercer los recursos por una violencia económica y patrimonial. Ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Porque la ley te establece 4 supuestos: que sea legalmente separado, que existiendo una situación de hecho pueda comprobarse que ya están separados, que aún sin convivencia se demuestre que hubo una convivencia en una actualidad y que existe una violencia patrimonial y económica, y aún cuando no están separados ya existe una medida cautelar sustitutiva impuesta por el órgano respectivo, o una salida del hogar por un órgano policial. ¿Por qué lo señalo? Porque anteriormente se etiquetaban en pocos supuestos. A medida que obviamente los delitos fueron incrementando, y a medida que uno en tribunales, doctora, ve la realidad de la vida, ve la realidad de que entonces tengo que estar casada para yo reclamar que hay un delito de violencia. Bueno, surgió esta novedosa ley en donde dice, no solamente tienes que estar casada o legalmente divorciada, no, existen supuestos que te garantizan tus derechos por el transcurso que tuviste con una pareja, porque se incurrió en una violencia política, una violencia económica, una violencia patrimonial, o sea, todas estas. Los detonantes no hay que esperar que ocurran. Ahora, la violencia multicausal, ¿qué significa? Que es por múltiples factores. La multicausal es que aparte de yo ejercer como sujeto agresor una violencia psicológica, una violencia física, viene con otro factor, que es la etnia, la condición de salud, la condición política. Entonces incurren muchas causas adicionales a la violencia psicológica. Por ejemplo, una violencia psicológica, trato humillante, vejatorio, y todo esto donde se ve comprometida mi estabilidad emocional, se ve desmejorada porque soy de otro color, porque pertenezco a otra creencia religiosa, porque mi condición de salud es distinta, entonces, o porque simplemente estoy en otra parte de la política. Entonces, aparte de que me estás agrediendo como mujer y me estás produciendo a mí una violencia psicológica, tratos humillantes, aparte de eso, por ser una mujer empoderada que me dedico a la política, puedo ser vulnerada también. Entonces, por eso se abre este esquema que es multicausal, porque no solamente el tipo penal básico, que sería la violencia psicológica, sino que esta es acompañada a determinadas condiciones: mi etnia, mi condición, mi capacidad económica, mi capacidad social, mi capacidad de salud. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que nos permite? Que se penalicen con mayores penas las circunstancias y las conductas de este sujeto. Y la violencia política, porque esa me interesa en este momento.
Wow, la violencia política, doctora, ha tenido bastante auge ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Es cualquier acto que me denigre, que me vulnere, que me impida mi libre expresión en igualdades términos que las del sexo masculino y en las mismas modalidades que las del sexo masculino. ¿Por qué? Porque yo como mujer, a mí no me pueden denigrar si yo activamente quiero pertenecer a algo político, no me pueden denigrar ni me pueden entorpecer en igualdad de condiciones de un sexo masculino, porque obviamente hay una violencia política y es fácil probarla. O sea, cuando me dicen, doctora, pero no se puede probar, se puede probar, porque si tú a mí no me das en condiciones de igualdad la que le estás dando a una persona de sexo masculino, no solamente me estás denigrando, sino que me estás objetando y me estás poniendo un pare para que yo pueda en igualdad de condiciones ejercer la política como la hace una persona del sexo masculino. Actualmente estamos solicitando la reforma, de hecho estoy activamente en la reforma, en la redacción de la reforma de la ley de partidos políticos, donde estamos exigiendo la paridad, el derecho que tiene la mujer a la paridad. Porque ¿qué pasa? Que bueno, que a última hora, si bien exigen la paridad, las tapas las colocan uno a uno. Pero cuando ya vamos a salir justamente a la época electoral, entonces lo que hacen es que nos colocan a nosotras en segundos y terceros cargos. O simplemente los cargos que no son salidores. Ahí hay violencia política. Claro, doctora, no hay igualdad de condiciones. Eso es lo que se está reclamando. Claro, las personas para encuadrar el delito dirán, no es fácil, no me voy a meter, pero no, hay que insistir, sí se puede probar. Si yo como mujer se me vulnera, se me sanciona, se me impide ejercer el mismo derecho que tiene una persona del sexo masculino y me impide a ejercer las acciones penales, políticas, culturales, todas las acciones que de verdad influyan en las mismas condiciones, hay violencia política. Tomen nota de eso, porque estamos haciendo los preparativos relacionados con la solicitud de reforma de la ley. La violencia ginecológica. Bueno, esto es un nuevo artículo, doctora, que surge a raíz de que en los tribunales se veía muy frecuente lo que era la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es distinta porque es aquella que la mujer se ve comprometida cuando la obligan a parir en distintas circunstancias que ella no lo convalida. A raíz de esto llegaban a los tribunales muchas conductas que no se encuadraban bien. Esta discusión fue en una mesa de trabajo que hicimos todos los jueces en muchas oportunidades, en muchos tiempos, en donde se incluyó que las mujeres se veían vulneradas cuando visitaban al ginecólogo. ¿Por qué sale la violencia ginecológica? Porque como existían ciertas conductas que agredían a la mujer cuando visitaban a un ginecólogo, obviamente el legislador amplió este articulado. Este articulado que nos dice que cualquier acto que realice un médico de la salud que vaya en contra de tu libre sexualidad y tu libre libertad de exponer puede ser una violencia ginecológica. Realizarte determinados procedimientos no autorizados o que no le digas a la paciente lo que le vas a hacer es una violencia ginecológica. Por eso es un tema muy cuidadoso para los médicos. Es muy importante que lo aclares, porque fíjate, si hablamos de la sexualidad, la violencia ginecológica, entonces la vemos desde el mismo momento en que el ginecólogo nos coloca en la camilla con las piernas abiertas. Pues. Claro. Entonces ya ahí tenemos la primera violencia, pero ¿cómo hace el médico para examinarte? Sí, lo que pasa es que hay que ser muy estudioso y muy cuidadoso en esto. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Hasta, de hecho, anteriormente se confundía y mujeres acudían a interponer violencia sexual de un ginecólogo porque ellas decían que los médicos no utilizaban las herramientas en su trabajo para realizar determinados estudios, que no usaban guantes, que no usaban determinados instrumentos para ello. En este tema me quiero centrar un poquito. ¿Qué pasaba ahí, doctora? Que obviamente ellas se sentían violentadas en su sexualidad porque no lo hacían prácticamente como
sino como un sujeto agresor. ¿Qué ocurre con esta violencia ginecológica, como usted dice? Bueno, pero del mismo momento en que yo me siento y me van a hacer una citología, obviamente pudiera yo decir que me está violentando, pero eso tiene que ser muy detallado y tener personas a su alrededor, una enfermera, que garantice que el acto, obviamente, primero está convalidado por la paciente porque sabe a qué te vas a someter, qué es lo que se te va a hacer, y obviamente cuidarse el médico y cuidarse la víctima, porque es un tema muy detallista, porque la ley te lo dice específicamente. Es ginecológico, o sea, me pusiste, utilizaste instrumentos que vulneraron mi sexualidad, utilizaste herramientas o utilizaste un movimiento que me pudiera dañar mi bisexualidad. Elisa, pero vuelvo a lo mismo. ¿Y cómo haces cuando el ginecólogo te tiene que hacer el ultrasonido transvaginal? Claro. O sea, ahí tenemos que estar bien atentos, Sí, porque bien atento. recuerda que hay personas que sin oficio están denunciando para buscar un beneficio económico y entonces dirán, bueno, es que me hizo un ultrasonido transvaginal y eso violenta mi sexualidad. O sea, violentar la sexualidad desde el punto de vista ginecológico pudieran ser mil cosas. Claro. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo llamo mucho la atención porque yo soy protectora de la violencia en contra de la mujer, pero también hay que ser muy estudioso para calificar un delito. Porque así, y siempre lo he recalcado, doctora, en este y todos los programas, la ley es espectacular, pero hay también personas que la utilizan para desmejorar y para obtener otros beneficios. Y ahí voy, desnaturalizan el espíritu, propósito y razón de la ley, y por eso voy a hacer un inciso aquí, te voy a interrumpir. No es que yo esté defendiendo a los hombres, pero nos vamos a encontrar con muchos casos donde el hombre también es maltratado por la mujer. Imagínate tú una persona que todo el día no solamente te estén agrediendo físicamente, sino psicológicamente. Entonces, ¿cómo queda el hombre frente a ese tipo de agresión femenina? Eso también hay que estudiarlo. Por supuesto. De hecho, en otras reuniones que he tenido, siempre he dicho, la ley no se hizo para desnaturalizarla. ¿Por qué? Porque estamos en contra de los hombres maltratadores, no que utilices la ley para un beneficio económico, psicológico o laboral. Y que muchas, ojo, porque no estoy hablando de todas, algunas lo están haciendo para proveerse de recursos económicos, claro, para hacerse de bienes. Y eso es lo que quiero hacerle un llamado a los jueces y a los fiscales, para que abran los ojos y para que no permitan que utilicen el órgano jurisdiccional o el Poder Judicial para hacerse de unas cantidades de dinero a costillas, pues justamente de esta ley. Estoy perfectamente de acuerdo con usted, doctora, y nosotros que vivimos diariamente lo que es la ley y lo que es que personas también utilizan la ley para desnaturalizarla, ahí es donde tienen que incluir. El Ministerio Público no puede ser cegado y la ley es un patente de corso para nosotros vulnerarla. Nos quedan 5 minutos. Hay una violencia institucional que me interesa muchísimo que rapidito se le explique a las personas, porque los funcionarios públicos también tienen que estar pendientes de este tipo de violencia. Bueno, violencia institucional, doctora, eso se ve todos los días. Porque el hecho de que yo como mujer o como también imputado o como también acusado, como abogada o abogado, yo acuda a un órgano jurisdiccional, me vejen, me maltraten, me dejen 5 horas esperando para que me digan que una audiencia fue diferida, vaya a un médico y el médico no me realice mi informe como debe, es una violencia institucional. ¿Qué es la violencia institucional? Esa violencia que se le practica a un particular, pero aquí es el Estado y es la institución particularmente. Se ve en todos los funcionarios, organismos apresores, policía, tribunales, fiscalía. Pero entonces no me hables de eso, porque imagínate tú, a mí me fijan una audiencia a las 9 de la mañana y son las 2 de la tarde y todavía no se ha realizado la audiencia. Entonces esa violencia institucional, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Bueno, doctora, últimamente todas las personas que se ven vulneradas, si en los tribunales están acudiendo a inspectoría de tribunal. ¿Por qué? Porque se están agarrando de esta violencia que es, aparte de que yo estoy llevando un proceso que es litigioso,
sea víctima o independientemente que sea imputado. El respeto es que si tú pasas una hora, que es el procedimiento, digas, ¿se difirió o no se difirió? ¿Qué está incurriendo ese juez? Violencia institucional. Y el Poder Judicial, cuando tiene un palacio de justicia donde solamente funcionan 2 baños para los abogados y para el público en general, donde tú obviamente si pasas 5 horas allí, ¿cómo haces para tomar agua, para ir al baño? ¿Eso no es violencia institucional? Sí, doctora. Y ay, ¿qué hago yo ahí? Claro. Estamos rodeados, lamentándolo mucho, de una violencia que transgrede hasta las condiciones humanas mínimas que debemos tener hasta los abogados. Porque no es fácil. Imagínense nosotros que lo que se está violentando hasta mi derecho de trabajo. Porque como yo voy a trabajar cuando me dejan 7 horas para que a las 4 o 5 de la tarde salga el secretario y diga, doctora, se difirió. ¿Y cómo hacemos con esa violencia institucional? Porque yo insisto en los sanitarios en el Palacio de Justicia, porque yo no puedo creer que nosotros los abogados tengamos que pedirle el favor a la panadería o al propietario de cualquier establecimiento que está cerca del Palacio de Justicia, présteme el baño. No, institucionalmente esto tiene que cambiar, doctora, y esto tiene que cambiar en una queja que hagamos todos los usuarios respectivos. Pero es que la queja la hago yo siempre. Entonces yo llego al Palacio de Justicia y siempre me dicen, ay doctora, es que usted pelea mucho. Pero por el amor a Dios, o sea, ¿cómo no pelear? Claro. Yo tengo que ejercer la voz de muchos que no pueden hablar. Entonces, si los demás colegas, si los demás abogados se unen, pues tenemos que formar un frente importante para protestar todas estas humillaciones y todas estas transgresiones. Esas son humillaciones que recibimos diariamente todos los profesionales del derecho. Y si vas a la fiscalía, entonces resulta ser que llegas a la fiscalía y te dicen, espere afuera. ¿Dónde voy a esperar? No hay una silla donde me pueda sentar y te dejan 2 y 3 horas esperando allí en el pasillo donde está el ascensor a que te atiendan. O sea, eso también es violencia institucional. Claro. De hecho, los abogados se ven muy transgredidos, doctora, y lo digo con propiedad, porque diariamente yo estoy en el Palacio de Justicia, en Fiscalía, en registro, y después de 5 horas se aparecen y no importa que no hayas comido, que no hayas bebido, que no hayas utilizado los baños, pero... Porque tú los ves a ellos y están almorzando a la hora y están tomándose su gran café, tienen su baño ahí dentro del tribunal, y nosotros... O sea, esto es para llamar a la reflexión a la doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, hay otro detallazo en este momento que también me aflige, y es el cuento de los registros. Y voy a hacer un programa especial donde voy a enseñar a las personas a hacer el cálculo de lo que tienen que pagar, bien sea por un poder, por una venta de un apartamento, de una casa, cualquier acto que usted vaya a realizar por el registro o la notaría. Vamos a hacer un programa especial donde los vamos a enseñar a hacer sus cálculos correspondientes. Con todas las de la ley, porque es que esta es la única ventana que tienen las personas para saber la manera en cómo se van a defender. Porque no se trata de pelear, se trata de defender nuestros derechos y de cumplir con nuestros deberes. Se nos agotó el tiempo. Tus palabras para cerrar el programa. Bueno, independientemente de todas las adversidades, tenemos que ser luchadores. Y si no estamos de acuerdo, tenemos que luchar. Así como usted dice, doctor, tenemos que implementar. No nos gusta la infraestructura, no nos gusta. Reclamemos nuestro derecho, pero no podemos quedarnos callados porque estar en silencio convalida esas malas actuaciones. Y un llamado de atención, por supuesto, a todos los funcionarios que están en todos los días, que aparte de que es un tema muy difícil, ser violentados, ser imputados, ser acusados, ser víctimas, se pongan el corazón y vean que estas personas pierden todo un día de su trabajo y de su tiempo para que sean cercenados su derecho en 5 minutos, mientras ellos están obviamente realizando otro tipo de actividades. Sean humanos, apliquen la ley, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría Pública, sean humanos con las personas que realizan los trabajos. O sea, no puede ser que estemos en el Palacio de Justicia y sean 5 de la tarde y todavía tú veas abogados, defensores, fiscales del Ministerio Público esperando a un juez
que se desocupe, pero no que se desocupe porque está en audiencia, que se desocupe porque está haciendo diligencias personales. Sí, sí, y ojo, y dan despacho. Y no está. Y cuando pregunta, no, está en el baño o está en presidencia, pero resulta ser que no están en el Palacio de Justicia y están dando despacho. Para ellos, ciudadanos jueces, ciudadanos abogados y ciudadanos justiciables, ustedes bajan a la inspectoría del tribunal y formulan su queja y de inmediato el inspector sube y revisa. Bueno, gracias María Elisa, gracias como siempre, extraordinaria. Claro que está a la orden, pues te vamos a seguir invitando porque tenemos otras partes que desarrollar en relación no solamente a la violencia contra la mujer, sino otros temas. Quiero decirles algo para cerrar mi programa el día de hoy. Hay funcionarios del Poder Judicial extraordinarios que para ellos un abrazo y 1000 besos porque son extraordinarios, colaboradores, personas que de verdad lo hacen con mística. Y para ellos, mi gran abrazo. Pero para ti, que no ejerces tu función a cabalidad, que maltratas al justiciable, que maltratas a los abogados, que te crees la tapa del frasco, para ti no. Para ti va la violencia institucional. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. No olviden seguirme en todas las redes sociales. Y cada vez que suene la campanita en YouTube, usted escuche su programa de Con todas las de la ley, que ahí estamos para aclararle sus dudas. ¡Chao!